El siguiente video tiene como propósito conocer las 5 ideas fuerzas de nuestro grupo, permitiendo conocerlas a través de la lectura que se hizo de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Una de las primeras ideas son la cultura y la sociedad las que permiten la realización de los individuos y son las interacciones entre los individuos las que permiten la perpetuidad de la cultura y la autoorganización de la sociedad. La adquisición de normas, costumbres, tradiciones, valores, pensamientos, conocimientos, entre otros, está influenciado por la sociedad en la que nos desarrollamos, debido a que cada individuo tiene como contacto con el otro de una forma directa o indirecta diariamente, permitiendo así que se genere la cultura como identidad y se traslade de generación en generación. Es por esto que la educación se considera parte de la cultura al permitir estrategias o herramientas para que cada individuo tenga unas bases sólidas que le permitan conseguir la realización y la organización de una sociedad que progresa y se supera constantemente, a través de los avances que se presentan. Al existir las interacciones y la comunicación, se está perpetuando la cultura por lo que se está promoviendo desde el nacimiento y se va moldeando día a día para adquirir sentido de pertenencia por ella. Es decir, que cuando nosotros como docentes vamos a educar, tenemos que tener en cuenta que las culturas son diferentes y no podemos utilizar la misma metodología para todos los departamentos, países. Por eso los invito a que cada uno de nosotros como docentes que nos estamos formando debemos tener siempre en cuenta que cada niño es diferente, tienen diferentes religiones, diferentes necesidades, habilidades, costumbres que debemos tener en cuenta a la hora de educarlos. Mi idea fuerza es la curiosidad motiva la inteligencia general, por lo que la educación debe estimularla y no coartarla. La educación debe encontrar formas o estrategias adecuadas de explorar en el interior del individuo o estudiante conforme a su edad y etapa en la que se encuentre, descubriendo sus aptitudes e ideas previas para lograr estimular la curiosidad y el interés por el nuevo conocimiento y por el análisis de distintas situaciones en las que éste se encuentre. El enfoque que se le debe dar a la educación no debe ser simplemente en memorizar el conocimiento que ya es preexistente, sino, como lo dije anteriormente, estimular la imaginación, estimular la creatividad para que ellos puedan de forma autónoma guiar y llevar su aprendizaje, pero también de la mano de la guía del docente. Un ejemplo de la importancia de la curiosidad y la creatividad en el estudio son los grandes descubrimientos científicos y avances que han habido en el transcurso de la historia, que han surgido por dudas, inquietudes y cuestionamientos de personas del común y han sido de gran importancia para la sociedad. Entonces es muy importante guiar a los estudiantes por ese camino. La educación debe tener en cuenta el contexto del conocimiento que organiza. Nosotros como educadores debemos de tener en cuenta el contexto en el que vamos a preparar una actividad que vamos a compartir con nuestros educandos. Según Piaget, el aprendizaje ocurre por el efecto de maduración a través de la exploración. Es decir, que para que haya una exploración tiene que haber un contexto adecuado. Si yo voy a preparar una clase, una actividad con mis estudiantes en campo abierto, ese es el contexto que se está preparando para que aprendan no sé, de pronto sobre plantas, sobre botánica, sobre los animalitos o los insectos,
Todo esto genera el contexto para poder transmitir una información adecuada. Si el contexto no es claro, la mente no tiene de pronto puntos de referencia con que relacionarlo y la información puede llegar a entrar al cerebro, pero en la memoria inmediata. Y esta memoria inmediata, pues de corto plazo, se borra la información entre 48 y 72 horas y no permite que haya un aprendizaje significativo. Para que haya un aprendizaje significativo, el contexto tiene que ser claro, tiene que ser adecuado. Tengo que introducir a mis estudiantes a la actividad que voy a hacer de una manera apropiada, contextualizada, para que ellos puedan asimilar la información que se les está transmitiendo y no llegar a generar algún tipo de confusión. Ahora vamos a continuar con la otra idea fuerza que hemos escogido, que es la falsa racionalidad. En la educación debe generar conciencia en el individuo, en la familia, en la sociedad para acabar con la falsa racionalidad que justifica acciones destructivas con razones. Por ejemplo, hoy en día nosotros se maneja mucho en nuestro medio la falsa racionalidad. ¿Por qué? Porque a veces se hacen estudios de una sola cosa y la persona se centra solamente en esa actividad y como que solamente es válido lo que está exponiendo, dejando por fuera otras realidades, otras verdades que también deben de tenerse en cuenta. Por ejemplo, cuando hay las personas que trabajan en economía, un economista puede manejar un presupuesto, una economía de un país, de una ciudad, y se centra en que lo importante es en invertir en determinada cosa o en realizar determinada actividad, pero no tiene en cuenta otros factores que pueden llegar a afectar a la sociedad, al pueblo, al municipio, al país. Entonces, en nuestro sistema educativo también ocurre lo mismo. En nuestro sistema educativo también algunas partes se centran en que hay unas materias que son más importantes que otras, entonces a esas materias les dan más tiempo a la semana y dejan de lado de pronto materias como humanidades, como arte, porque de pronto, según el concepto que se tiene, estas materias no son tan relevantes. Entonces, esto tiene que ver con una falsa racionalidad porque todas son necesarias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Alexandra Martínez Gómez y hoy vengo a hablarles sobre un tema de las 7 ideas fuerza. Bueno, una de las que yo escogí fue la educación debería ser la enseñanza universal de la humanidad para el futuro, ya que la educación es lo más importante que nosotros como seres humanos lo debemos tener, ya que con esto podemos hacer de nuestras vidas algo mejor y salir adelante. Bueno, pues una de las reflexiones que hice fue enseñar la condición humana se debe abordar la totalidad de la experiencia del ser humano, tanto en la especialidad, espacio, estructura por el hombre y lleno de significación, la temporalidad, cultura y la historia del hombre de cada lugar, la interioridad, inconsciente, alma y espíritu. La exterioridad, límite del hombre, acción y pasión, la dimensión ética, el respeto moral, el triple enraizamiento. El individuo único particular y a la vez parte del todo es un microcosmo que contiene el cosmos. La educación del futuro debe ser una enseñanza contra la condición humana y el reconocimiento de la diversión cultural. Debe aclarar la complejidad humana en todos los campos del conocimiento para así llegar a la esencia del ser humano. Bueno, pues yo personalmente pienso que la educación y la enseñanza son como un árbol. Un árbol sin ramas no tiene vida, no crece,
no se ve bonito. Nosotros como seres humanos, sin la educación, sin la enseñanza, no vamos a crecer como seres humanos, como personas, como profesionales.